Bueno, muy buenos días a todos los colegas, compañeros del gremio de energía eléctrica. Mi nombre es Paul Ávila Sancho, soy ingeniero eléctrico, actual especialista de producto de Fluke y de Amprobe para la región. Por favor, me confirman que me escucho bien y que pueden observar bien la presentación. Ok, me confirman que se escucha bien. El día de hoy vamos a hablar sobre medición de la calidad de energía eléctrica. Ok. Muchos de los que estamos hoy reunidos, probablemente que todos trabajemos en el gremio de electricidad, probablemente por ahí haya alguna persona que sea de seguridad ocupacional. La calidad de energía eléctrica, como vamos a ver más adelante, es un conjunto de parámetros que tienen que estar ligados al cumplimiento de normativas. Normativas que fueron concebidas desde un inicio para asegurar el cumplimiento de una calidad digna con la cual los equipos y las instalaciones eléctricas van a operar de manera normal y eficiente. ¿Ok? Por favor, si cualquiera de ustedes tiene una pregunta, pueden irlas haciendo durante la charla. Yo voy a estar constantemente viendo aquí las preguntas e intentaré responderles de inmediato. La agenda para el día de hoy va a ser primero ver algunos conceptos básicos sobre calidad de energía. Vamos a ver cómo tener seguridad eléctrica en las mediciones que vayamos a realizar, algunas recomendaciones, calidad de la energía eléctrica como tal, que es distorsión armónica, que es de los factores más importantes en la calidad de energía eléctrica. Fluctuaciones de tensión también es de los parámetros que más se debe de tomar en cuenta. El desbalance de fase, potencia y factor de potencia muy relacionados a la facturación eléctrica. Lo mismo que el monitoreo de la demanda pico y algunas consecuencias de problemas de calidad eléctrica mala. Ok. Lo primero que vamos a mencionar es la diferencia que existe en todos los conceptos básicos entre el valor RMS contra el valor promedio. ¿Qué se entiende por valor RMS? Lo que en inglés significa root mean square o raíz cuadrática media. El valor RMS es el valor proporcional del área bajo la curva de una señal alterna. Como todos nosotros sabemos, dependiendo del país, vamos a tener diferentes frecuencias, ya sea 50 o 60 Hz, pero al trabajar con corriente alterna vamos a tener una señal, en el mejor de los casos, sinusoidal. El valor proporcional del área bajo la curva sinusoidal es el que debemos de medir, que sería el valor RMS. Para una función continua definida sobre un intervalo de tiempo, esta es la fórmula con la que se calcula este valor RMS. ¿Ok? Para poder calcular este valor RMS para medidas correctas de señales sinusoidales distorsionadas, porque no siempre va a ser una señal sinusoidal pura, se requieren de convertidores más complejos denominados convertidores True RMS. La mayoría de instrumentos que se encuentran en el mercado de bajo costo, aquellos que se consiguen en el famoso chino
o en la pulpería, multímetro barato. Hacen una operación en la que se filtra la señal a un valor promedio y para tratar de alcanzar el valor RMS se aplica un factor de corrección. Ok, supongamos que esta es la onda a la cual le queremos conocer el valor proporcional. Un equipo que mide valores promedio asume una forma de onda sinusoidal no distorsionada y hace el siguiente cálculo. Como lo estamos viendo aquí, esta onda se ve como una onda perfecta. Entonces, en este caso, calcula el valor promedio entre el valor máximo y el valor mínimo de la onda y lo multiplica por un factor de 1.1. En este caso, va a ser muy similar al valor RMS que se encuentra con la fórmula que vimos anteriormente. Sin embargo, no siempre vamos a tener una forma de onda sinusoidal pura. Por ejemplo, ¿qué pasa si la forma de onda es como la que se observa aquí abajo? Ok, el multímetro que lee los valores promedio calculará el valor promedio por lo menos un 40% más bajo que el valor real RMS que debemos de medir. Ok, factor de cresta. Uno de los conceptos más escuchados con equipos de medición. ¿Qué es el factor de cresta? Básicamente es la relación que existe entre el valor pico y el valor RMS que acabamos de ver. Esto es una indicación de distorsión armónica. ¿Ok? Por lo tanto, para mediciones de corriente, entre mayor sea el factor de cresta, mayor será la distorsión de la forma de onda. Por ejemplo, un valor de factor de cresta mayor o igual a 1.8 indicará una alta distorsión de forma de onda. Entonces aquí abajo podemos ver, por ejemplo, un factor de cresta de 1.43 y vean como la forma de onda sinusoidal ya cambia muchísimo. Al aumentarlo a 4.68 son casi que impulsos. La forma de onda se ve completamente distorsionada, por tanto, el factor de cresta es uno de los parámetros más importantes a tomar en cuenta. No sé si hasta ahorita tenemos una pregunta. No, parece que no. Vamos a continuar. Ok, ahora sí, seguridad en las mediciones. El peligro oculto, las descargas de arco, eso que se ve en la imagen es básicamente un poquito exagerado o tal vez no, porque pudiera ser peor aún una descarga de arco. Como se puede observar en la imagen, es una chispa que generó un cortocircuito entre las dos fases. Esto es un ejemplo. ¿Cómo pasó? Bueno, puede pasar de muchas maneras. Por ejemplo, cuando hay conmutaciones grandes de cargas y se crean impulsos o transientes de alto voltaje, que por lo general son de pocos segundos, y estos entran directamente a la instalación y esta no tiene una correcta conexión de puesta a tierra, no tiene supresores de transientes, o se está llevando a cabo una medición, como en el caso de la imagen, vean que las puntas, al alejarlas de cada una de las fases, va a hacer que el aire que se encuentra entre la punta y el equipo energizado en el cual se está descargando este transitorio, el aire tienda a ionizarse, creando un cortocircuito entre la punta y el equipo, y dependiendo de la distancia y del impacto de este transitorio, podría hasta generarse un cortocircuito entre ambas puntas e inclusive entre ambas fases. Ok, entonces, ¿por qué es importante contar con equipos que cumplan con las famosas categorías de seguridad y también puntas
asociadas a los equipos que cumplan o accesorios que cumplan con las categorías de seguridad. Muy importante que ustedes vean e identifiquen el nivel de seguridad de sus equipos. Ok, ¿qué son las categorías de seguridad? Básicamente, la seguridad se clasifica en 4 categorías. La categoría 4 es la categoría donde se va a tener mayores tensiones de operación. Por lo general, hay un contacto con la compañía distribuidora. Entonces, por ejemplo, mediciones en transformadores, en tableros principales, en medidores, en generadores e inclusive en algunos motores. Todo esto donde hayan altos voltajes, me quiero referir a 480, 277, trifásicos, 120, 240, pero que sea lo más externo a la instalación, se va a clasificar como categoría 4. Categoría 3 van a ser las siguientes cargas, entonces son los circuitos de distribución, circuitos de iluminación, algunos motores, tableros secundarios. Categoría 3 se clasifica todo lo que esté conectado a tomacorrientes, cargas pequeñas. Pero categoría 2 y categoría 1 son todos los circuitos de electrónica. Entonces, si queremos hacer una medición, por ejemplo, en un tablero principal o en el medidor donde se encuentra la conexión con la compañía distribuidora, debemos asegurarnos que el equipo cumpla con al menos categoría 4 y la categoría siempre se debe asociar a un voltaje, deben de ir de la mano, como por ejemplo lo vemos ahí, categoría 3000 volts, categoría 4, 600 volts. Estas dos se juntan en una sola porque ambas categorías a esos voltajes diferentes van a aguantar transitorios de hasta 8000 volts. O sea, el equipo al entrar a un transitorio de 8000 volts va a seguir operando de manera correcta y va a proteger al usuario. Conforme la categoría baja y el nivel de tensión baja, van a aguantar menos impactos, menos transitorios. Ok. Ahora vamos a hablar sobre la diferencia que existe entre un equipo listado contra un equipo diseñado para. Esto es muy importante, sobre todo para las personas que se dedican a hacer compras de equipos, a realizar carteles de licitación o también a las personas que ya tienen el equipo y que no están seguros si realmente el equipo lo va a asegurar ante una medición. La IEC define los estándares, pero no prueba o inspecciona su cumplimiento. Lo que quiere decir que si un fabricante dice que el equipo fue diseñado para cumplir con un estándar, no necesariamente va a tener una verificación de un laboratorio independiente. Por lo tanto, han habido muchos casos en los que un equipo se diseñó se siguieron todos los lineamientos, sin embargo, cuando se realizan las pruebas para las cuales en teoría fue diseñado, se descubre que aún faltan más componentes de seguridad y que no cumple con lo que fue diseñado. Por lo tanto, la manera correcta de catalogar un equipo sería teniendo un equipo listado. Bueno, vemos ahí abajo algunas marcas de laboratorios independientes que listan los equipos para cumplir con medidas de seguridad en las mediciones eléctricas. UL, CSA, TUV, dependiendo del país, van a haber laboratorios diferentes. Por lo tanto, busque el emblema de la agencia listada en su multímetro o en su equipo de medición siempre que pueda y también pida a la hora de hacer una compra que se muestren estos certificados o números asociados al certificado para ustedes comprobar que el equipo realmente es listado y que van a hacer una medición segura. Ok, ya viendo la serie de conceptos básicos
y teniendo en cuenta lo que es la seguridad en las mediciones, nos vamos a entrar en el mundo de calidad de energía. Como lo muestra en la imagen, para poder llevar a cabo mediciones de calidad de energía correctas, debemos de tener un equipo capaz, suficientemente capaz de poder ver todas estas variables eléctricas que no se van a ver con un equipo común. Tiene que ser un equipo especializado y además que cumpla y que esté listado según normativas de calidad de energía que también mencionaremos más adelante. Ok. Calidad eléctrica en las instalaciones, básicamente cuando tenemos o vamos a hacer una medición, por ejemplo, en tensión o en corriente, lo ideal que se espera ver es una forma de onda como la que se muestra en la imagen. Una forma de onda sinusoidal, pura y que se cumpla cada cierto periodo, que no varíe, que no existan interrupciones, algo como lo que se muestra en la imagen. Sin embargo, van a haber siempre diferentes factores que van a influir en esta forma de onda, los cuales mencionaremos más adelante, pero ¿qué van a llegar a ser? Que en la realidad no tengamos esa forma de onda sinusoidal pura, sino que tengamos algo como esto. Ok. En la imagen podemos ver, esta imagen se midió con un analizador de calidad de energía Fluke 4 de la serie 430. Podemos ver cosas muy interesantes. Por ejemplo, vemos que hay señales en diferentes colores. Es la misma señal sinusoidal que vimos anteriormente. Sin embargo, aquí vamos a estar viendo 3 fases. Vamos a ver la fase A, que está en color negro. Arriba podemos ver la magnitud de la fase A, que serían 431 amperios. La fase B, en color rojo, 411 amperios. Y la fase C, en color gris, 358 amperios. También vamos a ver la corriente que hay en el neutro, que nos da la facilidad, el equipo, para poder hacer mediciones de corrientes en los neutros. Por ejemplo, se ve también que se hizo la medición a una tensión nominal de 60 Hz. Y abajo, en la esquina inferior derecha, vemos que se están haciendo mediciones con respecto a la normativa EN 50160. Les recomiendo a todos los que estén interesados en este ámbito de calidad eléctrica que apunten esta normativa y que traten de conseguirla porque es muy importante y la misma se relaciona muchísimo con la SUCAL, que es la normativa, por ejemplo, que se aplica en Costa Rica. No sé si tenemos ahorita en el público personas de algún otro país, pero por lo menos les recomiendo también a los que son de acá de Costa Rica que traten de descargar la SUCAL para que vean cómo se lleva a cabo las mediciones, cuáles son los parámetros que se deben de cumplir en calidad de energía eléctrica y lo comparen en la medida de lo posible con esta normativa, EN 50160. También vemos que la medición es trifásica, por supuesto, y que se realizó a 120. Fase neutro. Ahora, cuando hablamos de calidad de energía eléctrica, la definición de esta pues de calidad de energía viene a ser cualquier perturbación en los sistemas de energía eléctrica que se va a manifestar en desviaciones de las condiciones adecuadas. Ahora veamos los parámetros más importantes de tensión, corriente o frecuencia, lo cual resulta en una falla o una mala operación de equipos. Estos son algunas de las consecuencias más importantes al tener una mala calidad de energía eléctrica en nuestras instalaciones. Falla o mala operación de equipos eléctricos que se ve asociado a paros no previstos, a compra de equipos nuevos que no se tenían en el presupuesto, a daño en los equipos que pueden terminar por dañar el producto final.
todo esto se ve asociado. Ahora, es muy común que cuando hablemos de problemas de calidad de energía eléctrica, las personas tiendan a asociarlo inmediatamente con el punto de entrega de la compañía distribuidora, que tiendan a decir que la compañía nos está dando una calidad eléctrica defectuosa. Sin embargo, les puedo dar un dato muy interesante que nos dice que por lo menos cuando tenemos calidad de energía eléctrica, las 2/3 partes de este problema se encuentran dentro de nuestras instalaciones. Entonces, es ahí donde tenemos que enfocarnos en mayor detalle. Obviamente, con todos estos equipos tan avanzados, si encontramos que el problema realmente nos lo está dando la compañía distribuidora de electricidad, podríamos elevar un reclamo formal ante ellos y tienen por ley que corregirlo en un plazo corto de tiempo. Si el problema está dentro de nuestras instalaciones, tenemos que tomar las medidas necesarias para corregirlo. No sé si hasta ahorita tienen alguna pregunta. ¿No? Bueno, si no hay preguntas, entiendo que se está entendiendo la presentación bien. Continuemos. Okay. ¿Qué mediciones hacen los analizadores de calidad de energía de Fluke? ¿Cuáles son las mediciones? ¿Cuáles son los parámetros que podemos ver? Al final de cuentas, este analizador viene a ser un equipo de diagnóstico que nos va a descubrir parámetros eléctricos que no se pueden ver, obviamente, a simple vista, ni encontrar con equipos de menor costo. Entonces, ¿cuáles son las mediciones que se pueden hacer? Todas las medidas son True RMS, se puede ver voltaje pico y corriente pico, se pueden ver las frecuencias de medición en cada una de los sistemas o las fases a las cuales se encuentra conectado, si en el rango de mediciones, si hubieron huecos de tensión o sobretensiones, picos de tensión, transitorios, interrupciones, potencia, energía asociada al consumo, ¿verdad? La demanda máxima, en qué intervalo de tiempo se dio, qué día se dio o cuáles días se dio. Armónicos hasta el orden 50, esto es muchísimo detalle. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo de Costa Rica, que se utiliza la SUCAL. La SUCAL nos va a pedir ver hasta el orden 35 para poder analizar si la calidad de energía se encuentra bien. Con estos equipos analizadores de calidad de energía y registradores de calidad de energía de Fluke, podemos llegar a ver hasta el orden 50 para ver si hay un armónico que se está saliendo de los límites esperados. Se pueden ver interarmónicos, flicker o parpadeo, señalización de redes de distribución, corrientes de arranque y desequilibrio, entre otras variables. Por ejemplo, los analizadores de calidad de energía Fluke también pueden y tienen una opción muy interesante llamada calculadora de pérdidas. Entonces, se hace una breve configuración al equipo indicándole cuál es la distancia, por ejemplo, de la acometida donde se está llevando a cabo la medición, cuál es el calibre del cable y se configuran por horarios los valores del kilowatt hora y él va a calcular todas las pérdidas asociadas a ese tramo y nos va a dar el costo asociado a ese tramo, lo cual nos ayuda también a justificar el uso de los equipos ante los departamentos de economía de nuestras empresas. Los estándares o normativas asociadas a estas mediciones son los siguientes. Para las mediciones, el método que se utiliza es el del IEC 61430. Esta es la normativa más común que vamos a ver cuando se hable de mediciones de calidad de energía o mediciones de energía.
Los equipos de Fluke están certificados para cumplir con la clase A, por lo tanto tienen la mayor precisión que se puede encontrar en el mercado y están comprobados por laboratorios independientes. Esto es algo que me parece muy importante también de exigir cuando se va a comprar un equipo. El desempeño de la medición se hace igual con el Fluke 435 IS 61430 clase A. Para calidad de energía nos referimos a la normativa EN 50160, pero por ejemplo el Fluke 435 serie 2 puede también configurarse, se pudieran configurar algunos de los parámetros de calidad de energía si de casualidad no coincidieran entre esta normativa y la normativa de cada país. Se le pudiera configurar la normativa de cada país a nuestros equipos muy fácilmente. Es un valor agregado que es muy importante tomar en cuenta, pero por eso les digo, tratemos de conseguir esta normativa y de compararla con la de cada país para asegurarnos que realmente hay algún cambio, porque realmente en nuestros países lo que hacen la mayoría de empresas es basarse en una normativa internacional. El flicker o el parpadeo, los cambios en la luz, se miden con la IEC 61415 y los armónicos con la IEC 61407. Ahora, todos los armónicos, todas las mediciones de armónicos se van a descargar, se pueden descargar con los equipos a un Excel y los mismos pudieran de analizarse por ustedes con respecto a la IEEE 519, por ejemplo, o alguna otra normativa relacionada a armónicos. Todos los datos se pueden analizar independientemente del software o del equipo hasta donde nosotros queramos indagar. Okay. ¿Cuáles son los problemas típicos que afectan la calidad de energía en las instalaciones? Aquí abajo vemos un pequeño dibujo de la forma de onda, como se representaría, por ejemplo, una falla de potencia. Claramente sería como un corte en la forma de onda, un sag, que es una caída de tensión, un problema con la fuente, que puede ser más bien que aumente la tensión, bajos voltajes, sobrevoltajes, ruidos, producto de frecuencias parásitas que se encuentran en las líneas, que pueden estar ahí por radiofrecuencias, por telecomunicaciones o demás, variaciones en frecuencia, transientes o distorsión armónica. Todos estos son problemas que afectan la calidad eléctrica en nuestras instalaciones. Okay. Ahora vamos a hablar un poquito más a detalle sobre las que vimos anteriormente. Por ejemplo, la distorsión armónica. ¿Qué viene a ser la distorsión armónica? La distorsión son cambios en la forma de onda de voltaje y de corriente de los sistemas eléctricos, convirtiendo la onda sinusoidal normal en una forma de onda compleja como la que vemos en la imagen. Básicamente ya no se va a ver bien la forma de onda y se va a transformar. Cuando vemos la forma de onda distorsionada así, lo podemos asociar con distorsión armónica. Ya vemos la importancia de que se midan valores true RMS. La forma de onda no siempre va a ser constante ni normal, sinusoidal. ¿Por qué provoca la distorsión armónica? Típicamente son cargas no lineales, como por ejemplo variadores de velocidad, computadoras o equipo electrónico, PLCs, balastros electrónicos, luces LED, equipos de inversores de electricidad, por ejemplo, cuando existen los sistemas solares. Todas las cargas que sean no lineales nos van a producir distorsión armónica. ¿Y qué provoca la distorsión armónica en nuestros sistemas? Típicamente se asocia con sobrecalentamientos, algo que podemos ver muy fácilmente si contamos con una cámara termográfica
y hacemos termografías constantes para ver la forma en cómo se comporta nuestro sistema eléctrico, por ejemplo, en tableros, en cables, en motores, vemos algo muy típico, que es que un cable se ve muy caliente y realmente al hacer la medición con el amperímetro vemos que no hay una sobrecarga. Lo que hay es producto de distorsión armónica que está afectando al cable y por ende podría también disparar las protecciones. Estos sobrecalentamientos se producen en cables, motores, transformadores, que terminan reduciendo su vida útil, además provocando lo que mencioné anteriormente, disparos de relés, interruptores y fusibles. Disparos que lo que van a hacer es parar el proceso. Básicamente, pudiéramos ver este ejemplo. La forma de onda fundamental se va a ver como en la primera imagen. Si tenemos un componente armónico de quinto orden, va a ser la forma fundamental, la frecuencia fundamental multiplicada por 5, se verá así. Uno de séptimo orden se verá multiplicado por 7, y al combinarse estos componentes armónicos en la forma de onda fundamental, se va a ver como en la imagen de abajo. Completamente diferente. Ok. Asociando lo que son las secuencias de los distintos órdenes de armónicos a lo que éstas pueden causar, tenemos, por ejemplo, que la armónica fundamental en el caso de Costa Rica y la región sería 60 Hz, en otros países sería, por ejemplo, en Europa 50 Hz. La fundamental sería a secuencia positiva. La componente armónica de segundo orden, que sería multiplicada por 2, la fundamental, a 120, sería de secuencia negativa. Y la tercer orden sería de secuencia 0. Así sucesivamente, conforme va aumentando el orden. Entonces, la secuencia viene a ser la clasificación de distintas componentes de armónicas, indicando la dirección de rotación de motores por el campo magnético generado. Así, por ejemplo, las componentes que vimos anteriormente que sean de secuencia positiva, si encontramos, por ejemplo, componente de cuarto armónico, de séptimo armónico, décimo armónico, todas las de secuencia positiva van en la misma dirección de rotación de los motores y que van a terminar provocando sobrecalentamientos en los ejes. Van a darle mayor fuerza al contar con estos componentes armónicos. Si fueran secuencias negativas como la de orden 2, la de orden 5, orden 8, orden 11, en los motores van a ir en dirección opuesta a la rotación del motor, lo cual va a provocar que los motores giren en sentido contrario o se tiendan a ver como frenados su giro. Y de igual manera se van a dar sobrecalentamientos. El típico es el quinto armónico, que casi siempre se va a tener presente. Y los componentes de secuencia 0 se van a sumar y retornar por el neutro de un sistema trifásico a 4 hilos. Por lo tanto, se dice que el neutro muchas veces se dimensiona a un calibre inferior al de las fases. Sin embargo, ya vemos la importancia de muchas veces sobredimensionar el neutro, porque no sabemos si realmente vamos a contar con estos componentes que van a tender a sobrecalentar el cable. Ok, componentes armónicas de onda. Básicamente, hay algunos parámetros que son muy importantes enfocar cuando se hace un análisis de armónicos. Uno de ellos es el THD, o mejor conocido como distorsión armónica total. Este parámetro va a darnos una idea de todo vamos a ver, de todos los armónicos que se contemplaron en la medición y qué tanto están afectando a nuestra instalación. Se recomienda, bueno, el THD se mide así, básicamente, que sería una raíz cuadrada de la sumatoria del armónico 2 hasta el armónico 50 entre
el valor del voltaje del armónico fundamental por un 100%. Se recomienda que no se supere un 4% de THD. Entonces, cuando hacemos la medición y vemos que el THD está sobre el 4%, vamos a saber inmediatamente que tenemos problemas de armónicos. Y es ahí donde tenemos que ver armónico por armónico cuál es el que nos está afectando. Vamos a ver si hay alguna pregunta hasta ahora. No, parece que no. ¿Todo bien? Ok. ¿Cuáles son fuentes de armónicos? Ya vimos que todas las cargas no lineales, pero además variadores de frecuencia. Cuando tenemos variadores de frecuencia de 6 pulsos, vamos a tener por lo general armónicos de quinto y séptimo orden. Variadores de 12 pulsos nos van a contribuir en armónicos de noveno y de orden 11, y los de 18 pulsos van a darnos armónicos de orden 11 y orden 13. Las UPS, balastros electrónicos, computadoras y equipos electrónicos en general nos van a dar armónicos del tercer orden. Ahí abajo vemos la IEEE 519, que es la fuente donde tomamos estos datos. Es otra normativa para el cálculo de armónicos en instalaciones eléctricas. También recomendada que la busquen y que se instruyan sobre ella. Ok, cuando hablamos de fluctuaciones en tensión, que es de las variables más importantes en la calidad de energía eléctrica, estamos hablando de disminución o aumento momentáneo, típicamente inferior a un ciclo o inferior a un segundo, de la magnitud del voltaje RMS. ¿Cómo se puede ver? Un SAC va a hacer una caída en la forma de onda, y se va a ver como lo estamos observando en la imagen de la izquierda. Además, en la imagen de la derecha también se ve así, es una caída momentánea, una forma de onda, superior al 10% del valor nominal. Y un swell va a ser lo contrario, va a ser una subida momentánea en la forma de onda, como lo mencionamos anteriormente, la magnitud del voltaje. Ahorita estamos hablando de voltaje o tensión. Una interrupción es básicamente que dejamos de tener la forma de onda por un momento, producto de una falla, por ejemplo, en la compañía distribuidora o en los generadores. Ok, vamos a ver con mayor detalle lo que es un hueco, también conocido como SAC o como DIP. Vemos que los equipos nos pueden dar estos dos nombres. Ya vamos viendo que es lo mismo. Básicamente, como lo mencioné anteriormente, es una reducción brusca de la tensión por debajo del 90% del valor nominal, con una duración de entre 0.5 ciclo y 1 minuto. Una reducción sostenida. ¿Qué causa estos huecos de tensión? Los arranques de motores grandes o energización de cargas pesadas inductivas. También lo que son conexiones flojas o desajustadas. De ahí la importancia de tener un programa de mantenimiento preventivo y predictivo en todas nuestras instalaciones en la cual estemos revisando a un determinado tiempo todas estas anomalías en nuestros sistemas, y que no nos tome por sorpresa de dónde está saliendo el problema. Ahora, me voy a adelantar y para darles un consejo, cuando tenemos un problema, ya sea de un transitorio, que se están desconectando los interruptores en nuestras instalaciones eléctricas, lo recomendable es ir desde el punto más cercano a la carga, o sea, de aguas abajo hacia aguas arriba, hacia el punto donde tenemos la mayor cantidad de cargas conectadas o de punto de entrega de la compañía distribuidora, para ir determinando en qué punto específico fue donde se está disipando el problema, y con esto poder acotar a los equipos que nos pudieran estar generando el problema encontrado. ¿Qué provocan estos SACs o DIPs? Bueno, pues provocan fluctuaciones en la iluminación, reiniciación de equipos programables
o paradas de los variadores de velocidad, entre otras. Cuando hablamos de sobrevoltajes, se conoce también el gremio como swell, subidas de voltaje. Estamos hablando de incrementos súbitos de la tensión por arriba del 10% de su valor nominal por una duración de entre medio ciclo y 1 minuto. ¿Qué causa estas subidas de voltaje? Como se ve en la forma de onda de la imagen, pues apagados de grandes cargas, conmutaciones de cargas y conexiones flojas o desajustadas. Este punto de conexiones flojas es muy importante, mismo que se debe de monitorear constantemente de la mano de un equipo especializado que nos permita realmente ver esa conexión, como por ejemplo una cámara termográfica. Para poder nosotros llevar a cabo un análisis realmente completo y determinar las causas de calidad eléctrica defectuosa, debemos primero de tener un análisis previo con equipo complementario, como por ejemplo multímetros normales, amperímetros, cámaras termográficas, y cuando encontramos los problemas también tenemos que ver cómo atacarlos, cómo verificar, por ejemplo, que los puntos en los cuales tenemos el problema no están asociados a máquinas. Por ejemplo, puede ser una conexión a tierra defectuosa, puede ser una falla en el aislamiento. Por lo tanto, es un complemento de mantenimientos que se deben de llevar a cabo para asegurar la correcta, el correcto funcionamiento de nuestros equipos. Un momentito. Ok. ¿Qué van a provocar estas subidas de tensión? Pues van a provocar daños a motores, disparos de protecciones y reducción de la vida útil de las luces, por ejemplo, entre otras. Ok. Vamos a hablar de transitorios. Un transitorio es cualquier perturbación que exista con una duración menor a un ciclo. ¿Ok? Son impulsos de alta frecuencia u oscilaciones superimpuestas por encima de la forma de onda de voltaje sinusoidal, como se muestra en la imagen. ¿Qué producen los transitorios? Pueden producir disparos inexplicables de variadores de frecuencia, algo muy común en las industrias, errores en la transmisión de datos, que se bloqueen o se quemen algunos ordenadores, pueden destruir equipos electrónicos de algunas máquinas y daños en aislamientos de cables o motores. ¿Cuáles son las fuentes de transitorios más comunes? Pues lo que vemos en la imagen, descargas eléctricas de rayos, contacto de animales con líneas de potencia, creando, por ejemplo, un cortocircuito, interrupciones de corriente, o en fuentes internas puede ser entrada y salida de grandes cargas inductivas en nuestras plantas. Ok, cuando hablamos de interrupción sostenida, nos estamos, pues, debemos de saber que esto es o se presenta cuando la fuente de alimentación de voltaje ha estado en 0 volts por más de 1 minuto. Esto es una interrupción sostenida. Antes del minuto, o si es un voltaje superior a los 0 volts, vamos a hablar de una caída de tensión. No, es importante no confundir los términos. Las interrupciones de voltaje por más de 1 minuto son generalmente permanentes. ¿Por qué? Porque fue un problema externo de compañías distribuidoras.
y por lo general van a requerir de intervención humana para la restauración del sistema. Ok. Flicker de tensión. En esta parte es importante mencionar a los ingenieros de seguridad ocupacional, que por lo general son las personas que más se preocupan por esto, porque el flicker van a ser fluctuaciones en la tensión con amplitud inferior al 10% del voltaje nominal, cualquier cambio de tensión que no se tenía previsto, que van a provocar un parpadeo de las luces, generalmente en nuestras instalaciones, que va a desencadenar dolores de cabeza en los usuarios, por ejemplo. Estos parpadeos también podrían a largo plazo generar cegueras temporales o inclusive problemas en la visión, cegueras permanentes en los usuarios. Por lo tanto, es muy importante ver estos valores de flicker y tratar de controlarlos. Nuestros equipos, principalmente los analizadores de calidad de energía, nos van a dar la opción de ver el flicker de tensión, además de poder catalogarlo si está dentro de los parámetros de cumplimiento con la norma que vimos anteriormente, las EN 50-160 de calidad de energía. Actualmente tengo entendido que por lo menos en Costa Rica la SUCAL no nos está pidiendo un valor de flicker aceptable. Sin embargo, conversando con compañeros de compañías distribuidoras de Costa Rica, me comentan que en un futuro esto sí se va a solicitar y se va a aplicar. Ok, más en profundidad con lo que son los analizadores de calidad de energía, el FLUC 435 nos va a dar una tabla de datos similar a la que estamos viendo en la pantalla. Okay. En esta tabla vamos a poder ver con mucho detalle lo que son las caídas de tensión o los eventos que vimos anteriormente. En este caso se ven solo dips. Estos son eventos. Siempre que estemos llevando a cabo una medición, vamos a tener a la par la opción de ver los eventos que se van registrando conforme pasa el tiempo. Al tener esta pantalla en el equipo, se pueden analizar en tiempo real. Entonces, por lo general, vamos a tener el día que se dio el evento, la hora a la que se presentó el evento, el tipo de evento, en la línea en la que se dio o en la fase en la que se dio, el nivel de tensión que significó este evento y la duración del mismo. Hay demás datos aquí como la frecuencia a la que se llevó a cabo. Por ejemplo, aquí abajo podemos ver de que se hizo a 50 Hz. Entonces, por ejemplo, estos datos se tomaron probablemente en Europa. Un sistema trifásico, 230 volts, y con respecto a la normativa EN 50-160. Esto es una gran ventaja porque podríamos tomar decisiones antes de tener que dejar que la medición finalice. Podríamos hacerlo en medio de las mediciones, ver los eventos que han pasado y tomar alguna decisión para tratar de corregirlos. Y no necesariamente hay que descargar los datos, sino que aquí los podemos ver. De hecho, también nos muestra la forma de onda RMS del evento, que en esta pantalla no se muestra, pero ahí abajo se ve la opción. Lo mismo se puede descargar a la computadora y se puede hacer un análisis más exhaustivo dependiendo de la magnitud que se ve con el cambio de este evento, tanto en tensión como en corriente, y asociarlo a diferentes fenómenos. Okay.
Por favor, me confirman que el audio esté llegando bien, porque tengo una pregunta aquí que el webinar ya inició, pero sí, más bien ya va bastante adelantado. ¿Se escucha bien? Audio ok. Ok, perfecto. Qué bueno. Bueno, muchas gracias. Ok, seguimos entonces hablando sobre desbalance de fase. Por ejemplo, cuando hablamos de desbalances, nos vamos a ir normalmente a los diagramas fasoriales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como vemos en la imagen, cuando estamos en un sistema trifásico en estrella que se encuentre bien balanceado, debería de haber un desbalance entre cada fase de 120 grados, como se muestra en la figura. Y típicamente entre las corrientes y las fases va a haber un desbalance de 30 grados. Sin embargo, se ve que tanto la flecha, por ejemplo, negra, larga, que es la de tensión, va a ir hacia el mismo lado que la corta, que no está completa, que la de corriente. Esto es importante verificarlo al hacer las conexiones, porque de lo contrario no vamos a hacer las mediciones correctas. Y pudiéramos desperdiciar toda la semana que se colocó el equipo si no verificamos esto con anterioridad. ¿Ok? El desbalance ocurre típicamente cuando se agrega en un sistema balanceado cargas típicamente monofásicas. Por ejemplo, se diseñó para que el sistema estuviera perfectamente balanceado desde un inicio, pero se empiezan a agregar cargas en ciertas fases, producto de aumentos en nuestras instalaciones, que vamos a colocar un nuevo motor, que vamos a colocar un circuito para una cocina, un circuito para una oficina nueva, y no tomamos en cuenta que esa fase ya nos va a quedar con una carga superior a las demás, empiezan a dar estos desbalances de fases. Ahora, por ejemplo, entre mayor el desbalance, mayor el aumento en temperatura cuando estamos hablando de motores y también en cables. Esos son de las consecuencias que nos genera un desbalance. Un desbalance de un 3% en tensión, que es el máximo valor permitido, va a causar un aumento de temperatura de hasta un 50% en un motor. De ahí la importancia de monitorear el desbalance en las fases de alimentación de los motores. ¿Y qué va a generar esta temperatura, este aumento de temperatura? Que la vida útil del motor tienda a disminuir, que algunos de sus componentes dejen de funcionar de manera correcta en menos tiempo. Y lo cual implica pérdidas económicas muy altas para la industria, además de paros no programados. Además, generan ineficiencia en nuestros sistemas trifásicos, que la corriente fluya por el neutro en un sistema de estrella, que no es lo correcto. Por lo tanto, recomendación, un 2% de desbalance en tensión máximo en motores y un 10% de desbalance en corriente máximo. Ya vemos que es más restrictiva la condición de tensión que la condición de corriente. Vamos a ver algunas de las preguntas que nos están haciendo. Es normal
que en los sistemas trifásicos en estrella tenga presencia de armónica de tercer nivel en neutro? Elmer Angulo. Buenas. Pues normal de que puede haber, sí puede haber. De que se debe de evitar, también. Debemos de tratar de evitar estos componentes de tercer armónico. ¿Por qué? Van a tender a sobrecalentar el neutro y esto no es una condición deseada en ninguna instalación. Esa es una recomendación, nos dice, esta recomendación está dada por alguna norma, Alejandro Bojorqui. Es una recomendación que se ha recolectado con el tiempo y que nos la da Fluke como fabricante de equipos y como usuario también de los equipos. Buen día. El desfase en un sistema configurado en delta es igual 120 grados entre fases. Eric Mendieta. Bueno, ya aquí nos estaríamos adentrando un poquito más en teoría de circuitos eléctricos. Por lo general, la magnitud va a ser la misma en un delta, debería ser la misma y en un delta no vamos a tener tampoco el problema del neutro, ¿verdad? $2 en tensión y 10% en corriente. Alejandro Bojorge, correcto, correcto. Ese es el desbalance máximo que recomendamos nosotros. Ok. Ahora, ¿cómo se calcula el desbalance de corriente? Un ejemplo típico para que ustedes se den una idea. Básicamente, el desbalance de corriente es la máxima desviación de corriente promedio entre el promedio de las tres corrientes por 100. Eso es por 100%. Por lo tanto, si tenemos que la línea 1 nos da una medición de 14.5 amperios, la línea 2 16.2 amperios y la línea 3 15.5, se suman las corrientes, es 46.2. Encontrando el promedio, eso entre 3 sería 15.4. Encuentre la desviación máxima, que sería la medición del máximo menos la medición del mínimo, 0.8, y determinando el desbalance, que sería una entre la otra por 100, 5.2% de desbalance. Los equipos de Fluke ya nos dan este desbalance con los parámetros configurados que tienen. Ok. Eso lo podemos ver porque, por ejemplo, esto es la curva. Bueno, el desbalance de un 3% va a causar que el motor trabaje a un 90% de su capacidad nominal. Eso lo podemos ver en la tabla. Esa tabla por lo general la tienen los motores. Vemos que un porcentaje de un 3% va a hacer que disminuya hasta un 90% la capacidad nominal del motor. Por lo tanto, al tener cargas monofásicas, debemos de distribuirlas correctamente entre todas las fases que tengamos y no sobrecargar una sola fase. Ok. Con respecto a potencia y factor de potencia, son variables muy importantes relacionadas a facturación eléctrica. ¿Por qué? Porque por lo general, bueno, en Costa Rica, pensaría que también en los demás países van a multar tanto por la energía consumida como, bueno, en industrias, como por el máximo de potencia consumida durante ciertos periodos de tiempo. Además, si la planta cuenta con
un factor de potencia bajo, también vamos a incurrir en multas económicas. Por lo tanto, es importante tener un equipo que nos pueda dar las variables de potencia en potencia real, potencia reactiva y potencia aparente para poder analizar la amplitud de cada una de ellas, para poder verlo en el tiempo, cuáles son los equipos que están entrando y que nos están contribuyendo con una potencia reactiva que realmente no es buena, cuáles son los equipos que nos están dando una potencia activa, cómo podemos distribuir mejor sus arranques, cómo podemos distribuir mejor su funcionamiento y también cómo podríamos hacer para subir el factor de potencia. El factor de potencia compara la potencia real con la potencia aparente de la carga. Un bajo factor de potencia causa a las industrias reciban multas, básicamente. Con respecto a la demanda pico, el cobro del recibo eléctrico para las industrias es bastante elevado, se hace de acuerdo a la demanda pico. Y se toman valores promedio típicamente cada 15 minutos. Por eso nosotros, al hacer una configuración de los equipos, debemos de, si vamos a monitorear parámetros relacionados a la facturación eléctrica, debemos de configurar nuestros equipos cada 15 minutos. Ahora, si lo que vamos a hacer es una medición con respecto a parámetros de calidad de energía, debemos de configurar nuestros equipos cada 10 minutos, porque cada 10 minutos es que se deben de comparar esos parámetros según la normativa. Okay. En resumen, causas de variaciones de calidad de energía son energización y apagado de grandes cargas, las cuales requieren altas corrientes en el momento de arranque. Equipos eléctricos no lineales, ya vimos anteriormente, que son típicamente todos los equipos electrónicos que tengamos en nuestra instalación, conexiones flojas, desajustadas, que generan problemas de forma intermitente. Son pérdidas, al final de cuentas, lo que vamos a tener en esas conexiones flojas. Descargas atmosféricas, rayos. Todo esto va a tender a darnos variaciones de calidad de energía, que entren cargas grandes en nuestras instalaciones, que salgan cargas suficientemente pesadas también. Entonces, si tenemos alguna de estas en nuestras instalaciones, debemos de pensar en llevar a cabo un programa de mantenimiento con respecto a verificar la calidad de la energía, porque por ahí podrían verse afectados muchos de los equipos y no lo estamos contemplando. Ahora, ¿cuáles son indicadores de la existencia de problemas de calidad de energía eléctrica? Cuando se reinician las computadoras y equipos electrónicos programables, cuando hay paradas de variadores de velocidad, disparo de protecciones, relés, fusibles, interruptores, eso es típico y no pensemos que es simplemente por un cortocircuito. Si se disparó, verifiquemos por qué se disparó, demos un mantenimiento correcto. Fluctuaciones en la iluminación, muchas veces no es perceptible, pero si se vuelve muy evidente que se apagan y se encienden las luces, podemos relacionarlo inmediatamente a problemas de calidad de energía. Sobrecalentamientos de equipos, todo esto va de la mano también con cámaras termográficas o termómetros que nos ayuden a visualizar el problema. Errores en la transmisión de datos. Reducción de vida útil. Si teníamos un motor que lo compramos, que esperábamos que nos dure 3 años y al segundo año ya nos está dando problemas, al primer año nos está dando problemas y esto se vuelve constante con los equipos de nuestras empresas, podemos asociarlo a calidad de energía eléctrica y debemos de tener equipos que nos ayuden a diagnosticar realmente qué es lo que nos está causando esto para que al cambiar los equipos no tengamos los mismos problemas con los equipos nuevos. Facturas eléctricas elevadas. Esto es uno de los principales en eficiencia energética y es de los que más
puede justificar la compra de un equipo de calidad de energía avanzada. ¿Por qué? Porque fácilmente en una industria podemos hacer que las facturas eléctricas se vengan abajo con un programa de mantenimiento correcto y con personas realmente capacitadas. ¿Cómo son los estudios de calidad de energía? ¿Cuáles son los tipos de estudios de calidad de energía que se hacen? Pues solución de problemas en campo. En campo se hacen con equipos como el 435, que es un analizador con un osciloscopio que se puede ver también tendencias, se pueden ver los eventos todo en tiempo real y en campo. Entonces se debe de hacer la pregunta, ¿cuál es el problema y cómo puedo solucionarlo cuando una vez que lo vemos en campo? Grabación por periodos extendidos. ¿Qué está causando el problema intermitente? Si lo instalamos por una hora y vemos que el problema no está durante esa hora, se instala durante un día, una semana, inclusive un mes. El equipo tiene suficiente memoria para hacer mediciones, inclusive hasta más de un año. Estudios de calidad del servicio. Cumple la energía del distribuidor con los estándares internacionales de calidad de energía. Por ejemplo, el EN 50160, que es de Europa, o la SUCAL, que es de Costa Rica. Se pueden hacer estudios de carga, qué tan cargado está mi sistema, puedo agregar más cargas. Este es un estudio típico que se debe realizar como ingenieros. Muchas veces se nos dice, podemos agregar cargas a este circuito. ¿Será que tenemos que hacer un circuito nuevo? En el tablero en el que estamos poniendo el circuito nuevo, la acometida está muy sobrecargada, no sabemos. El circuito nuevo va a venir a hacer un desbalance en las fases, no sabemos. Todo eso son estudios de carga. Y por supuesto, mantenimiento predictivo. ¿Se va a comportar correctamente el sistema a través del tiempo? Ok, podemos predecir que a través del tiempo vamos a tener una falla y actuar antes de que la misma se presente. Ok, ¿cuánto es el tiempo mínimo de medición mediante un medidor portátil como el Fluke para obtener una medición fiable? Abdiel de León. Buenos días, Abdiel. Ok, el Fluke 435 te va a dar la opción de medir cada segundo, de hecho hasta múltiplos de segundo. Pero depende mucho del lugar donde queramos llevar a cabo la medición. Cualquiera de estas va a ser fiable. Si lo que queremos es ahí donde hacemos la pregunta y vienen los tipos de estudios que acabamos de ver. Lo que queremos es hacer un estudio de problemas que hay en campo. Por lo general, si tenemos problemas en campo, podríamos conectarlo hasta por 10 minutos haciendo las mediciones cada segundo y tendremos un gran detalle de lo que tenemos ahí, todas las variables que queramos medir durante esos 10 minutos, y con eso podríamos hasta resolver el problema que tenemos en campo. Sin embargo, si lo que queremos es hacer un estudio de calidad de energía, la normativa nos pide mínimo una semana y mediciones cada 10 minutos. Si lo que queremos es hacer un mantenimiento predictivo, debemos de definir intervalos de tiempo, cada cuánto vamos a poner el equipo a medir ahí y durante qué intervalos de tiempo se va a medir. Por ejemplo, todos los lunes de 8 de la mañana a 9 de la mañana que se prenden las mayores cargas, cómo se comporta la instalación eléctrica cuando éstas encienden. Lo vamos a hacer así durante un mes. Luego lo vamos a hacer así cada 3 meses y vamos a ver cómo el mantenimiento predictivo se va comportando. Ok, ¿qué tipo de tester o amperímetro es recomendable trabajar? De igual manera, don Carlos Daniel López Navarrete, le recomendaría aquí que tal vez nos pongamos en contacto porque el tipo de amperímetro o multímetro va a depender también del tipo de aplicación. Si queremos medir continuidad, resistencia, hasta qué intervalo de corriente queremos medir, 600 amperios, 300 amperios, 1000 amperios, qué nivel de protección o categoría de seguridad queremos tener, como lo vimos anteriormente, hay categorías y cada multímetro o perímetro va a cumplir con cada una de ellas. Si lo vamos a usar para equipo electrónico, si lo vamos a usar para equipo de potencia, nosotros le podemos dar una asesoría con mucho gusto y más adelante le voy a dejar mi contacto para que nos pongamos pues en contacto, valga la redundancia, y le pueda ayudar. Buenos días, les saluda Alexander. No escucho aún de Nicaragua.
¿Alguien más me puede confirmar si no se escucha? Tal vez sea un problema del audio de la computadora o, no sé, del internet, porque antes pregunté y me decían que sí se escucha. El Fluke 435 funciona con la plataforma Fluke Connection. ¿Existe una plataforma diferente a la aplicación para teléfonos? Fluke Connect. En realidad, sí, la aplicación que tenemos ahorita para comunicación de dispositivos de Fluke con nuestros teléfonos inteligentes es la aplicación Fluke Connect, la misma que es gratuita y muchos de los multímetros, amperímetros y la mayoría de equipos Fluke tiene esta gran opción que nos permite ver las mediciones en tiempo real en nuestros teléfonos e inclusive no tener que acercarnos a los equipos energizados, con lo cual podemos asegurar nuestra seguridad también. ¿Tiene algún webinar enfocado a sistemas eléctricos en puertos? Muy buena pregunta. Por el momento no tenemos un webinar enfocado a esta aplicación. Sin embargo, podríamos llegar a desarrollarlo en un futuro. Por lo tanto, don Rubén, le recomendaría que al final del webinar apunte mi contacto y que me envíe la inquietud también por correo y lo vamos a tomar en cuenta para hacer un webinar. Ok, ya me confirman aquí que se escucha bien. Ok, ya escuchan bien de Nicaragua. ¿A qué se debe un sistema con constantes fluctuaciones de voltaje? Constantes fluctuaciones de voltaje y cómo corregirlo. Ok. Aquí podemos irnos a lo mismo que vimos anteriormente. Si hay fluctuaciones de voltaje, pudiera ser que la compañía eléctrica esté experimentando problemas en la distribución de la electricidad, que sea una zona con muchas descargas atmosféricas y que no tengamos eh, un pararrayos que esté alejando las mismas de nuestros equipos eléctricos. Puede ser que el sistema de puesta a tierra no esté actuando de manera correcta, al mismo se le debe hacer un mantenimiento constante, conexiones flojas o equipos que no se estén revisando y demás factores. Aquí es donde el mantenimiento juega un papel muy importante y nosotros como especialistas debemos de llevar el mantenimiento lo mejor posible. Ok, buenos días. Tengo una pregunta. Dice don Paulo Moreira. Tengo un cliente que está sufriendo por daños en sus luminarias, pero estuve haciendo un análisis de 3 días consecutivos y el sistema está completamente estable. Pensé que era armónicos, pero la amplitud en corriente es muy baja para el daño de las luminarias. Ok, don Pablo, aquí me interesaría, bueno, nosotros como analistas de calidad de energía tenemos que tener mucha curiosidad. Entonces tenemos que ver cuál es el problema exacto que se le está presentando al cliente. ¿Es un problema con el driver de las luminarias? ¿Es un problema con el driver normal o con el driver de emergencia? ¿Son las luces como tal que se están quemando, que está produciendo un sonido? ¿Qué es el problema que se está produciendo? Ahí es donde nosotros, cuando identificamos cuál es el elemento que está fallando, por ejemplo, si es un driver y el driver lo cambiamos y vuelve a fallar, podemos abrirlo, revisar su electrónica, ver cuáles son los componentes que se están quemando. Y ahí es donde nosotros vamos a ver, ok, pensamos que se están quemando, pueden ser armónicos. Entonces nos vamos para ponerle un ejemplo, a la ficha técnica del driver y vemos cuánto es la distorsión armónica que él soporta. Medimos la distorsión armónica en campo y vemos que está por encima de la que él soporta o por debajo, ya lo podemos relacionar de una manera muy fácil, armónicos. O con el mismo equipo, ahí les recomendaría que no lo ponga 3 días, sino que lo ponga durante una semana, porque por lo general la mayoría de las semanas se van a comportar igual durante un año en una empresa, en una industria. Entonces, por lo menos durante una semana para ver si en algún día en específico es donde hay problemas con la calidad eléctrica.
Disculpa, mi amigo, ¿podrías enviarnos al email la presentación al culminar? Isaac Lopera, correcto, don Isaac, le vamos a enviar la presentación, le vamos a enviar un video de calidad de energía de Fluke y le vamos a enviar una nota de aplicación de calidad de energía para las industrias, para que ustedes se informen, para que ustedes puedan educar mejor y la compartan con sus compañeros en las plantas. Si tiene cualquier consulta, cualquiera de ustedes, por precios, por fichas técnicas de nuestros equipos, por asesoría, con todo gusto les voy a compartir mi contacto más adelante para que también se pongan en contacto conmigo y con todo gusto les voy a atender. Dice, buenos días, estimado. En aplicaciones residenciales y comerciales, no necesariamente en áreas industriales, podemos garantizar una buena calidad de energía con un buen diseño y distribución de cargas. En estos casos, los levantamientos de cargas son realmente determinantes para aplicar estos diagnósticos. Todos sabemos que la parte residencial y comercial no necesariamente se analizan como en plantas industriales. Cualquier equipo de rango básico nos ayudaría con esto. José Manuel Méndez. Pues me parece, don José Manuel, que pues sí, lo ideal es que se hacen diseños en las residencias y comercios para que cumplan. Sin embargo, yo le puedo decir por experiencia propia que he hecho mediciones en casas, pequeñas casas, y he detectado grandes cantidades de interrupciones o eventos que se presentan. ¿Por qué? Porque no necesariamente los mismos se van a producir dentro de las casas o residencias, ni en los comercios. Simple y sencillamente, si tenemos vecinos que tienen mucho equipo electrónico, grandes maquinarias, o la compañía distribuidora normalmente está haciendo cambios en sus instalaciones, nos van a provocar todos estos eventos que no nos damos cuenta en las residencias, pero nos van a tender también a cortar la vida útil de hasta los electrodomésticos, o inclusive pudiera llegar a quemar algunos. Podríamos también estar experimentando una mala calidad de entrega de tensión en nuestras instalaciones y no nos damos cuenta. Es ahí donde los amperímetros y multímetros comunes no tienen el detalle para ver si realmente tenemos problemas de armónicos, problemas de eventos como los que hemos mencionado durante este seminario. Por tanto, este tipo de aplicaciones de calidad de energía es recomendable utilizarlos en toda la industria eléctrica, no solamente en industrias, correcto. Después de realizar el estudio de calidad de energía de una instalación eléctrica y presento problemas de calidad de energía que debo de realizar o los pasos a seguir para solucionar estos problemas. Carlos Alberto Morales Aguirre. Don Carlos, si encontramos problemas específicos, pues en Costa Rica, no sé, en otros países tenemos esta normativa SUCAL, la misma se define por artículos. Entonces, por ejemplo, si no cumplimos con el artículo, para ponerle un ejemplo, no me acuerdo bien de los nombres, pero el artículo, no sé, 1 o 2, que tenemos problemas de calidad de energía asociados a variaciones de tensión, se puede alzar una queja formal ante la compañía distribuidora misma, que deberá responder y corregir el problema en al menos o máximo 3 días desde que presentamos la queja. De ahí que si asociamos estos problemas de calidad de energía a la compañía distribuidora, pero si los problemas que encontramos son producto de nuestros equipos, nosotros somos los que tenemos que tomar las medidas. ¿Cuál es la diferencia entre un Fluke 435 y un Fluke 435-2? Ok, el Fluke 435 de hecho es un equipo que ya está obsoleto. Es la primera serie que presentamos nosotros al mercado. Y el 435 serie 2 son los nuevos analizadores que tienen muchísimas más funciones. Tienen la función de no solo hacer estudios, por ejemplo, de tensión, corriente, frecuencia, por separado de la potencia, sino que tienen la opción de medir todas las variables que nosotros queramos en un solo análisis, en un solo estudio, durante un solo intervalo de tiempo. Se puede configurar
Además de que ya cumple con las normativas clase A y tienen una mayor precisión. Van a mandar esta info, correcto, doña Nora Álvarez. Vamos a enviarle la información. Tengo problemas con tierra, me está dando corriente de 60 amperios. Sí, tiene muchos problemas con la tierra. Debe de verificar porque probablemente en algún punto mezclaron la tierra con el neutro y por ahí es donde tiene el problema. Agradecido, Pablo Moreira. Alexander Octavio Vilches Sánchez me dice que no se escucha. Bueno, por ahí me confirmaron de que sí se escucha. Tal vez sería algún problema del audio de la computadora. Tengo armónicos, pero ¿de cuánto tienen que ser los armónicos de voltaje corriente? Qué buena pregunta, doña Nora Álvarez. Ok, no sé si sos de Costa Rica, pero si sos de Costa Rica, en la SUCAL vienen los límites que tiene que tener cada orden de armónicos. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, del orden 1 al orden 7 tienen que ser un porcentaje por debajo de la fundamental, del 7 al 15 otro, y ahí viene la tabla que nos va a dar los porcentajes. Si no sos de Costa Rica, te recomiendo leer la normativa IEEE 519, donde van a venir tablas dependiendo de la instalación, con los porcentajes mínimos de armónicos aceptables en nuestras instalaciones. ¿Cómo puedo tener esta presentación? Me la pueden enviar después, el video o la presentación, por favor. Todo esto te lo vamos a enviar a todos los que participaron en este webinar, don Franklin José Pérez. También me gustaría recibir dicha información. Tengo 2 FLUC 435 comprados por medio del patrón Panamá. Ok, claro, le vamos a enviar toda la información. Cualquier consulta, igual les voy a dejar mi contacto, me pueden llamar o escribir por correo. Don José Dávila, ¿enviará la presentación de video? Sí, la enviaremos. Doña Nora, ¿ustedes dan capacitaciones sobre estos temas en el Batrón Nicaragua? Sí, también damos en el Batrón Nicaragua. Ulises Cubas, ¿me puedes compartir la presentación a mi correo? Sí, claro, don Ulises, se la vamos a compartir. Don Carlos Altamirano, señor instructor, le solicito por favor enviarme la presentación y todo lo que usted mencionó. Todo esto se lo vamos a enviar. Y don Miguel Ucles, hace un mes realizamos un estudio de calidad de energía por 30 días con 2 equipos FLUC 435 en 2 puntos diferentes del circuito eléctrico de nuestra máquina industrial. ¿Se podría solicitar un análisis de los datos crudos obtenidos con usted directamente para tener una segunda opinión de los resultados? Don Ucles, aquí, bueno, nosotros le podríamos ayudar a identificar los problemas con sus datos. Si usted tiene algún problema, le podríamos ayudar. Sin embargo, don Ucles, aquí, sí, le soy sincero, nosotros no damos el servicio de revisión de datos, porque esto, por general, las personas que lo realizan lo venden. Entonces, nosotros sí, si cada persona que nos enviara estos datos les ayudáramos a analizarlos, nos quitaría muchísimo tiempo y básicamente que sería otro negocio. Entonces, lo más le puedo ayudar si tiene alguna duda con los datos que recolectó, pero no más que recomendarle tal vez que lleve algún curso para mayor sustento, ¿verdad?, a su conocimiento técnico, porque nosotros no podemos llegar tan delgado a ofrecer el servicio de análisis de los datos. Don Ulises Cubas, bueno, ese 2% de balance y el 10% nos lo recomienda FLUC como fabricante. Ok, a todos les vamos a enviar la presentación. Y, ok, ya terminé con las preguntas. Más adelante van a haber más preguntas, pero sigamos con la presentación, que de hecho ya está por finalizar. ¿Cuáles son las consecuencias de problemas de calidad eléctrica? Me disculpan aquí con el ruido, pero ahí a la par tenemos un taller.
y ahorita empezaron a trabajar. Nada más, por favor, me confirman que se escuche bien. Nos dice doña Nora Álvarez, el Batrón tiene personal que nos capacite para el uso de un analizador de redes y si tiene técnicos que nos ayude a hacer un análisis de red. Correcto, sí, en el Batrón tenemos personal para análisis de redes. Técnicos que nos ayude a hacer un análisis de red, no, el Batrón lo que vende son los equipos, no la solución. La solución, sin embargo, nosotros tenemos algunos colaboradores que le podríamos recomendar. Ok, consecuencias de problemas de calidad eléctrica. Paros en procesos de producción, paros no programados. Esto es de las consecuencias más importantes porque al final perdemos tiempo, perdemos materia, perdemos mucho dinero, pérdida de materia prima, aumento de costos operativos. Todo va a ser más caro si no logramos tener un mantenimiento correcto, una calidad correcta. Vamos a producir muchas pérdidas en los equipos. Costos operativos se va a relacionar con la energía que consumimos, con la potencia que estamos gastando en determinados periodos de tiempo. Atrasos en la entrega de productos. No solamente vamos a tener problemas en plantas, sino que en caso de que algunos equipos fallen, vamos a producir atrasos en la entrega de los productos a los clientes finales. Clientes disconformes y personal de mantenimiento y producción con dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque es muy común escuchar, uy, tuvimos un problema que no sabíamos, no sabemos qué es, estamos investigando, llevo 2 días sin dormir, buscando por todos lados los repuestos. ¿Por qué pasa esto? Porque no tuvimos un mantenimiento correcto. Ahora, no sé si tienen alguna otra pregunta. Por el momento llegamos al final de la presentación. Muchas gracias. Aquí abajo les dejo mi contacto paul.avila@elbatron.com y aquí abajo está el número al que me pueden contactar. Si me escriben al correo, también les puedo pasar mi número de celular o cualquier otra consulta, asesoría que tengan. Si tienen un equipo Fluke y tienen preguntas, con todo gusto yo les puedo ayudar. Vamos a ver. Ok. Sistemas de protección de equipos de oficina tiene Fluke. José Dávila. Protección de equipos de oficina. ¿Qué te referís con esto, don José? Computadoras, impresoras. Supongo que cuando nos estás hablando de protección de equipos, estás hablando de un tipo como de supresor de picos que se instalan antes de los equipos de las oficinas. En el Batrón tenemos, sí, correcto, tenemos en otras marcas, pero en Fluke lo que te podemos ofrecer son equipos para hacer mediciones de parámetros eléctricos asociados a la energía que le están llegando a sus equipos y ver cómo podemos corregirla o cómo nosotros podríamos pensar en buscar un mejor nivel para que la calidad sea óptima. Con todo gusto también, si lo que necesitas es un equipo diferente como para protección de los equipos, en el Batrón te podemos dar la solución en otras marcas. Excelente, muchas gracias, José Manuel Méndez. Con equipo Fluke 279 iFlex puedo realizar estudio de calidad de energía. No, señor. El 279 es un multímetro muy completo, tiene cámara termográfica muy bueno también, tiene el iFlex para medir corrientes y tiene FC Fluke Connect. Podemos verlo en el tiempo, todas las mediciones que se pueden llevar a cabo con un multímetro. Sin embargo, no se pueden ver eventos, no se puede ver armónicos, factor de potencia, energía, muchos parámetros de calidad de energía que un multímetro no los puede ver.
¿Cómo compensar los armónicos generados por variadores de frecuencia? Pedro Alberto Martínez Romero. Don Pedro, mira, aquí yo le podría recomendar buscar filtros de armónicos, filtros para disminuir los armónicos, tener correctos sistemas de puesta a tierra, y habría que ver exactamente cuáles son los problemas que tiene usted asociados. Cada caso es diferente, son fáciles, todos los casos son fáciles de analizar, y lo único que hay que tener es disposición para corregirlos y un poco de conocimiento, ¿sí? Y sacar el tiempo, ¿verdad? Tengo equipo Fluke 1730 y 1735. ¿Tiene actualizaciones de estos software? Claro que sí. Con todo gusto le puedo pasar. Por favor, don Alexander Octavio Vilches Sánchez, escríbame un correo y con todo gusto le envío el link donde usted puede descargar las actualizaciones de los software. Yo tengo el 438.2 y soy un poco crudo en cuanto a analizar motores. ¿Cómo se realiza este tipo de medición en campo si tiene variador de frecuencia? Para variadores de frecuencia, don Pablo, le recomiendo, muy pronto vamos a estar realizando una charla sobre un nuevo equipo que está lanzando Fluke, MDA, Motor Drive Analyzer. Es un analizador de motores a la entrada del motor y a la salida en el eje del motor para ver si hay tensiones parásitas y para hacer todo el análisis completo en variadores de frecuencia. Un equipo tipo osciloscopio con el cual se pueden hacer los análisis en los variadores, MDA 550, si quiere buscarlo, y si tiene el agrado, me puede escribir un correo y con todo gusto le envío la información sobre este equipo. Pronto estaremos también dando un webinar y capacitaciones sobre el mismo. Si logro que me compren este equipo, me daría entrenamiento adecuado. Wilfred Jaramillo, correcto, como parte de los servicios que tenemos en el Batrón, que nos diferencia con respecto a los competidores. Nosotros le vamos a dar todo el soporte necesario, le vamos a dar también capacitación sobre el uso de los equipos y podríamos ir hasta la planta suya con todo el gusto a ayudarle a utilizar los mismos. Don Pablo Moreira, es decir, debemos desconectar el motor y hacer la medición en vacío. ¿A qué te referís con esto? No, las mediciones con el 438 se deben hacer a plena carga, es correcto. Sin embargo, con el 438 vamos a tener todas las mediciones de los motores con respecto a sus variables eléctricas. Y eso nos va a dar un diagnóstico del estado del motor. El Batrón tiene un webinar de estudio de coordinación de protecciones, Carlos Alberto Morales Aguirre. Don Carlos, vamos a ver, no es de mi área, pero realmente no estoy seguro si tenemos en coordinación de protecciones, porque probablemente otro compañero sí lo tenga. ¿Me podrías, por favor, enviar un correo también solicitando el mismo? Y si yo me encargaría de hacer la consulta a lo interno para ver si algún compañero tiene este webinar y se lo haría llegar por ese medio. Nora Álvarez, ¿qué parámetros se deben de tomar para comprobar la calidad de energía? Estos parámetros los vimos anteriormente, doña Nora. Principalmente son variaciones en tensión, variaciones en corriente y variaciones en frecuencia. Además de la cantidad de armónicos presentes. La normativa en Costa Rica, SUCAL, te los va a dar, y si no, la EN 50160 nos va a hablar sobre los parámetros de calidad de energía eléctrica que se deben de tomar en las instalaciones. También los eventos, la cantidad de eventos van a decir qué tan buena es la calidad de la energía.
¿Cuál es el modelo de medidor analizador de calidad de energía de Fluke más moderno que existe, Alex Madrigal? Bueno, don Alex, el más moderno y más completo que tenemos hasta el momento es el Fluke 438-2, con el que se pueden hacer todas las mediciones de calidad de energía, además de hacer análisis de parámetros eléctricos en los motores. Se pueden ver en motores de arrancadores directos, incluido el par de torsión, las revoluciones por minuto y la potencia mecánica y la eficiencia del motor. No sé si alguien más tiene otra pregunta. Si no, eso sería. Ok, vamos a ver. Si la calidad de energía me da que no tengo una buena calidad, ¿qué se hace? Bueno, doña Nora Álvarez, aquí vuelvo a lo mismo. Tendríamos que ver puntualmente cuál parámetro es el que se nos está saliendo de los límites, si son las variaciones en tensión, variaciones en frecuencia, si es un problema de armónicos, si es un problema de frecuencia, en qué equipo en particular, durante qué horas o qué días se está pasando, y con eso podemos tomar decisiones para adecuar nuestra instalación a una calidad que cumpla todos los límites establecidos en la normativa. En el Fluke 435 no podemos almacenar eventos, se requiere algo adicional. Vamos a ver, el Fluke 1735, don Alexander Octavio, ya este equipo está obsoleto. Ahorita tenemos otros nuevos equipos, entonces me tendrías que dejar revisar si tenemos alguna actualización para el mismo. De momento no lo tengo aquí en mente, pero con todo gusto le podría ayudar a usted con esta consulta por medio de correo con una asesoría formal individual, o le podría también asesorar con un equipo que sí le permita visualizar los eventos. ¿Me podría enviar documentación técnica de los equipos de medición de calidad de energía? Con todo gusto, don Pedro Toruño. Le vamos a enviar un brochure con todos los equipos que tenemos y todas las variables que pueden medir, donde se compara equipo por equipo, cuál de las variables puede medir cada uno de ellos. Se la estaremos enviando, donde usted puede ver exactamente cuál es el equipo que necesita. Y adicional a esto, esperaremos alguno que usted nos solicite para poder cotizárselo con todo gusto. Don Carlos Alberto, sí, la pregunta del Fluke 279 te la contesté anteriormente. Perdón, básicamente con el 279 podemos medir parámetros básicos como los que se pueden medir con un multímetro, más tener la opción de ver con la cámara termográfica que él tiene incorporada. Más no podemos ver parámetros de calidad de energía eléctrica como lo son armónicos, eventos, potencia, energía y otros. ¿Cómo puedo conseguir la cotización del equipo de calidad eléctrica? Don Wilfred Jaramillo. Ok. Con todo gusto puedo enviar la cotización. Usted me indica si necesita un Fluke 435 o con todo gusto nos podemos poner en contacto para tratar de asesorarle en el equipo que mejor se adapta a su necesidad. Por medio de mi correo, con todo gusto le voy a estar respondiendo tan pronto sea posible. Nora Álvarez, si tengo que el voltaje se está cayendo o se eleva, ¿se puede tomar como opción poner un equipo que me estabilice el voltaje? Sí, correcto, esta es una posible solución. Ramiro Gutiérrez, ¿tiene el servicio de asesoría en el tema de calidad de energía para Nicaragua? Claro que sí, don Ramiro. De hecho, le comento que yo soy el especialista para la región Nicaragua, Panamá, Centroamérica. Por lo tanto, con todo gusto,
se puede poner en contacto conmigo y le voy a hacer la asesoría personalizada. Si quiero hacer rutas de medición de motores, ¿cuál sería el equipo ideal para hacer mantenimiento predictivo? ¿Qué tipos de mediciones, don José Dávila, serían las que desea realizar en motores? Por ejemplo, con el Fluke 438 puede medir los parámetros más importantes de motores de arrancadores directos. Podría ser el par de tensión, de torsión, las revoluciones por minuto, la potencia mecánica y la eficiencia del motor. Además, hacer análisis dinámicos de motores con una esquematización del factor de reducción del motor en comparación con la carga según las directrices de NEMA. Puede calcular la energía y la eficiencia mecánica sin necesidad de utilizar sensores mecánicos y conectar los analizadores a los conductores de entrada y listo, muy fácilmente. Don José Dávila, te falta una asesoría. Con todo gusto te puedes poner en contacto conmigo y podemos programar una asesoría, ya sea en su lugar de trabajo o por medio de una llamada. Con todo gusto le puedo ayudar. Y si no, como lo mencioné anteriormente, por la compra de cada uno de nuestros equipos, nosotros ofrecemos de manera gratuita una capacitación sobre el uso del equipo. Con todo gusto le podemos ayudar con la misma. Para diseñar un programa de mantenimiento predictivo, don José Dávila, sí, para nosotros no damos una asesoría sobre cómo diseñar un programa de mantenimiento predictivo, pero sí le podríamos ayudar con la parte del uso del equipo. Ok, muy buena pregunta, don Alexander Octavio Vilches Sánchez. Nos dice, ¿algún equipo que recomienden para ver calidad del estado de baterías? Ok, claro que sí. Para baterías, nosotros te recomendamos el Fluke BT 521. Con el Fluke BT 521 se puede hacer mediciones clave en baterías como lo son resistencia, tensión y corriente, en corriente alterna y corriente directa, tensión de ondulación, frecuencia y temperatura de la batería, entre otras. El Fluke BT 521. No sé si alguien tiene otra pregunta. Claro que sí, don Alexander. Le vamos a enviar la cotización. Pronto le estará llegando. Ok, me voy a quedar aquí unos minutos más por si tienen cualquier otra pregunta. Muchas gracias, muy buena presentación. Esperamos la envíen la documentación del mismo, Pedro Toruño. Claro que sí, le va a estar llegando en los próximos días, don Pedro. Ok, don Pedro Alberto Martínez Romero nos pregunta, ¿cuántos días de estudio son recomendables para hacer un análisis fiable de la calidad de la energía? Ok, don Pedro Alberto, le comento que según la normativa, lo mínimo que se debe dejar el equipo, o más bien lo recomendable según la normativa, es durante un periodo de una semana con intervalos de medición de cada 10 minutos. Cada 10 minutos el equipo te va a dar un valor
de todos los valores que él recopiló, te va a dar un valor mínimo, un valor máximo y un valor promedio. La normativa de calidad de energía te va a decir cómo analizar estos valores cada 10 minutos y cómo puede descubrir si están dentro de los parámetros establecidos. ¿Cualquier otra pregunta? Bueno, si no tienen alguna otra pregunta, yo me estaría despidiendo en este momento. De antemano, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. Espero que haya sido de su agrado. Por favor, estén atentos a la sección de recursos de Fluke, donde vamos a estar publicando blogs, otros recursos, perdón, de Elvatron, sobre todos nuestros equipos. Y pronto tendremos más actividades, webinars y tardes de café y demás para que sea de educación continua para ustedes, que son muy importantes para nosotros, nuestros clientes. Cualquier consulta, por favor, pónganse en contacto conmigo, que con todo gusto les voy a atender. Y bueno, pronto nos estaremos poniendo en contacto. Muchas gracias a todos por estar presentes el día de hoy. Hasta luego.